esta reunión seas tú, Padre amoroso, el centro, Señor. Que tú seas lo más importante, Señor. La esencia principal, Padre, para gloria y para honra de su nombre. Da un aplauso fuerte a ese Dios de gloria y de poder. Amén. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres, Padre celestial. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos y te glorificamos. Santo es tu nombre. Amén. Voy a tomar su lugar, mi hermano. Sean todos muy bendecidos. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí y poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Y cuando la palabra se predica, uno es bendecido, amén. Que la palabra tiene poder para transformar, para cambiar las vidas. Amén. Gloria a Dios. En esta noche el tema de mi predicación es: conéctate a los pensamientos del reino. Amén. Y últimamente nuestro pastor ha estado predicando de una manera muy poderosa acerca de cambiar, de transformar nuestra mentalidad, de ser transformados por el poder de la palabra a través del Espíritu Santo. Y yo creo que es una palabra muy poderosa la que se ha predicado, con una unción grande, una palabra que nos permite reflexionar y cambiar esquemas y modelos de pensamientos que tenemos. En esta época, mi hermano, que vivimos en un mundo tan agitado, tan rápido, de repente tan permisivo en tantos temas, ¿no? Un mundo neoliberal. Es importante apegarnos a la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios como nuestro centro de fe y de conducta en todo momento, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, nuestro espíritu es transformado. Cuando tú aceptas o cuando tú recibes a Cristo en tu corazón de una manera genuina, de una manera auténtica, en ese momento tú eres salvo. En ese momento tú podrías ir al cielo. Pero no es lo mismo con la mente. Son dos cosas diferentes, la mente y el espíritu. Aunque hay una transformación inmediata en el momento de la conversión, y es una transformación espiritual, como se ha estado predicando y como nos lo ha comentado nuestro pastor de una manera muy clara y precisa, el proceso de transformación de la mente es un proceso progresivo, es un proceso paulatino, es un proceso que requiere grandemente de nuestra cooperación para poder ser transformados. Y nunca terminamos de ser transformados, lleva toda una vida, pero cuando vamos transformados siempre vamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, conéctate a los pensamientos del reino. Voy a hablar acerca de una época y de un profeta que fue la catapulta más importante para transformar a todo un pueblo y para transformar los pensamientos de todo un pueblo. Porque mira, mi hermano, los pensamientos se convierten en creencias. Las creencias se convierten en conductas. Las conductas se convierten en hábito. Los hábitos se convierten en vida y al final se convierten en destino. Entonces, trabajar con nuestros pensamientos es algo sumamente importante. Y voy a hablar acerca de un pueblo, de cómo sus pensamientos, el pensamiento de un pueblo, los llevó de un estado a un estado muy diferente, únicamente por su forma de pensar. Y estoy hablando de un pueblo que conocía a Dios, amén. Que fue transformado por Dios, pero que no quiso renovar los pensamientos. Que en algún momento se resistió a ser transformado y a ser cambiado. Y se necesitó un hombre, porque en ocasiones solo un hombre puede transformar y puede cambiar algo que parece
en lo natural, prácticamente imposible. Amén. Vamos al libro de Daniel. Estoy hablando del profeta Daniel. Daniel, el capítulo 1, versos del 1 al 9, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le enseñó el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, Misael Misac, Azarías Abelnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Es fascinante la historia de Daniel, un hombre que marcó un parteaguas en la historia de Israel, un profeta, que él fue llevado en cautiverio, es decir, cuando los babilónicos invaden la tierra de Judá y llevan cautivo a todo el pueblo a Babilonia. Él iba con ellos, él iba cautivo, él le tocó vivir probablemente de las épocas más oscuras, más devastadoras del pueblo de Dios, en donde el pueblo de Dios había entrado en un proceso de idolatría que había sido como una especie de cáncer, que empezó a invadir todas las capas sociales, todos los estratos sociales, todas las personas de todas las edades, porque a veces los pensamientos son tan contaminantes y no respetan edad, no respetan género, no respetan posición, no respetan absolutamente nada. Y el pueblo estaba completamente devastado. Aunque ellos conocían a Dios, es muy interesante, porque ellos conocían a Dios, ellos conocían la historia de que Israel fue sacado de Egipto y cómo Dios con brazo fuerte los había bendecido, los había llevado a esa tierra que emana leche y miel. Es decir, ellos no lo habían vivido, pero lo sabían por las historias de sus abuelos, porque eso se contaba y estaba en los escritos. Entonces ellos habían vivido una época de esplendor, pero de repente empezaron a hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. Y empezaron a contaminarse, empezaron a mezclarse con el pueblo pagano, con los pueblos vecinos que eran pueblos paganos. Y empezaron, en lugar de levantar los altares a Jehová, empezaron a levantar altares a otros dioses, a los Baales, empezaron a adorarlos, empezaron a pedirle a los dioses de madera, que tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven. Empezaron a creer en ellos, a creer que ellos los podían salvar, y entran como una especie de anestesia espiritual, de adormecimiento espiritual. Hicieron cosas terribles y a Daniel le tocó vivir todo eso. Es decir, quiero decirte que Daniel vivió inmerso en esa cultura. O sea, Daniel no llegó de otra parte, sino él conoció y vio de cerca cómo el pueblo, perdón la palabra, se prostituyó durante muchos años, durante mucho tiempo. Ahora, es importante comentarte que el pueblo fue advertido muchas veces. Dios habló a través de los profetas durante muchos años. Profetas genuinos, profetas que tenían la palabra de Dios, profetas que escuchaban el corazón de Dios, y esos profetas exhortaban al pueblo, confrontaban al pueblo, decían: esto que estás haciendo, tú sabes
que te va a llevar a la perdición. Ya no sigas haciendo esto. Pero el pueblo tenía oídos sordos, porque repito, es como una especie, de repente, una anestesia espiritual. Cuando el corazón está endurecido y los pensamientos están muy enfocados, es muy difícil cambiar. Sin embargo, Dios en su misericordia se habló una vez, otra vez, y durante años estuvo hablando al pueblo. Y hay una parte muy interesante en un salmo que dice, que habla acerca de que Dios le dice al pueblo, dice, y el pueblo no me escuchó porque endurecieron su corazón. Caminaron en sus propios consejos, se olvidaron de mi ley y empezaron a caminar en base a sus ideas, en base a sus conceptos, en base a lo que habían visto, en base a lo que habían aprendido. Y el Señor dice, si mi pueblo me hubiera oído. Y yo creo que lo hice con un tono de decir, si ellos lo hubieran hecho, la historia hubiera cambiado. Recuerda que tu pensamiento es destino al final. Y dice el Señor en el Salmo, yo hubiera derribado a sus enemigos. Yo hubiera vuelto mi mano a favor de ellos y en contra de los adversarios para salvarlos. Y los hubiera sustentado con lo mejor del trigo, de la miel y del vino. El Señor en su misericordia hizo hasta lo que pudo hacer, hasta que llegó un momento que la perversión era tanta en el pueblo que Dios decide tomar otro rumbo. Y ¿cuántas veces, mi hermano, Dios nos previene a través de la palabra? Yo estoy hablando del pueblo de Dios de hace muchos años, cómo llegaron a un estado de deterioro. Pero yo te quiero decir esta noche que Dios nos habla constantemente, porque quiere Él evitar a toda costa que nosotros nos desviemos y caminemos en otros caminos. Y Él nos previene a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, a través de la palabra que nos da un hermano. Y nosotros tenemos que tener esos oídos abiertos, mi hermano, porque tú no sabes el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, que puede ser muy grande y puede ser muy poderoso. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ten cuidado con esa amistad, ten cuidado con esa persona, ten cuidado de visitar este lugar, ten cuidado de leer esta información, ten cuidado de exponerte a este tema? Y a veces nos dice, Él es tan sutil, Dios es un caballero, amén. Nos dice tan sutil y no lo habla en nuestro corazón, y nosotros a veces somos como persistentes en decir, bueno, una vez más no pasa nada, y una vez más no pasa nada, y en ese una vez más y una vez más se convierte en un hábito, y después, para quitarlo, dejar de ser comportamiento, es una situación muy complicada. Tenemos que estar muy alertas, mis hermanos. Es como, yo no soy tan futbolero, pero déjame darte este ejemplo. Es como en el fútbol. En el fútbol hay reglas muy específicas, como en cualquier otro deporte. O sea, los jugadores saben qué hacer y saben qué no tienen que hacer en cada uno de los momentos. Pero hay jugadores que son estrellas dentro de un equipo. Y cuando tú te sales un poco de las reglas en el fútbol, aquellos que son futboleros lo saben, y empiezas a hacer cosas que no debes hacer, hay una amonestación verbal. O sea, llega el árbitro y te dice, no lo vuelvas a hacer, o ten cuidado, no hagas estas entradas tan fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el jugador persiste en seguir haciendo, ¿qué sucede? Pues le sacan una tarjeta amarilla, lo amonestan, ¿verdad? Es una amonestación, diciéndole, aguas, esta es la siguiente, ya va a ser de otro color. Y si el jugador todavía persiste porque así pasa, pues le sacan una roja, ¿no? Y cuando le sacan una roja, ¿qué sucede? Pues lo sacan del partido, ¿no? Se va a la banca, ¿no? Pues a veces los pensamientos nos sacan del partido de la vida, mi hermano. Nos sacan, nos expulsan del partido de la vida. Porque este jugador que fue expulsado no sabe si él hubiera jugado dentro de las reglas o dentro del
del marco de referencia del fútbol, a lo mejor hubiera anotado el gol del gane. Su equipo hubiera ganado. Me recuerda el Mundial de 2006, ¿no? Que Francia contra Italia, y Zinedine Zidane da un cabezazo y lo expulsan y ya no le tocó tirar los penales y perdieron, ¿no? Quién sabe si le hubiera anotado el penal del gol, ¿no? Pero Dios nos pone alertas. Cada momento de nuestra vida Dios nos está alertando, nos está poniendo, hablando con esa voz suave a nuestros oídos, para que nosotros nos alineemos con el plan y con el propósito que Él tiene para su vida. Pero el pueblo de Israel no escuchó y prefería, es que es mejor escucharlo del mundo, mi hermano, y a veces es más cómodo, ¿no? Ellos prefieren escuchar a los profetas falsos. Había un montón de profetas falsos en Israel. Y esos profetas falsos les decían así: no te preocupes, no va a pasar nada. Dios está con nosotros, ha estado con nosotros y va a permanecer con nosotros siempre, independientemente de lo que tú hagas. Era un mensaje, estoy parafraseando, no viene exactamente así, pero era un mensaje parecido, ¿no? Y dice la palabra de Dios que los profetas profetizaban de su propio corazón, de sus propios planes, de sus propios sueños. O sea, ellos obviamente no profetizaban a través de la palabra de Dios. Pero es interesante, el pueblo estaba sintonizado con la palabra del profeta falso, había una sintonía y ellos nada más escuchaban esa palabra, no escuchaban la palabra de los profetas verdaderos. ¿Por qué? Porque su pensamiento no se los permitía. Porque cuando está tan arraigado el pensamiento, y lo hemos repetido durante tantos años, hay una especie como de bloqueo mental que no nos permite escuchar. Es como cauteriza la mente y el corazón. Ellos ya no escuchaban, ellos escuchaban únicamente a los profetas de los Baales. Hasta que se sitiaron al pueblo. El pueblo de Babilonia, el pueblo de Israel, perdón, de Judá, fue sitiado. ¿Qué es que fue sitiado? Bueno, fue que el pueblo estaba amurallado. Nadie podía entrar ni salir, salvo que se abrían las puertas, etcétera, ¿no? Entonces, en la antigüedad, cuando un ejército quería invadir un pueblo, lo sitiaba, o sea, rodeaba el muro que los protegía y ahí se quedaban esperando. No podían penetrar, porque no podían hacerlo porque el muro era muy alto, el muro era muy grueso y no podían hacerlo. Pero una estrategia de ellos era sitiarlos, y es lo que hicieron con el pueblo, lo sitiaron. Es como si tú no pudieras salir de tu casa a ningún lado. No podías ir a comprar comida, no podías ir a comprar víveres, no podías comprar. Ahí te quedarías en tu casa, sería terrible, ¿no? Pues lo mismo le pasó al pueblo, o sea, no podían salir, no podían hacer nada. Entonces empezó un proceso de hambre. Se cortaron todos los suministros de alimento, no había agua, se hicieron cosas terribles. Finalmente la gente de Babilonia, los ejércitos entra y hace barbaridades con mujeres, con niños, queman la ciudad, se llevan los tesoros del rey. Y Daniel vivió todo esto. Daniel fue un testigo ocular, vivo, ¿no? De lo que pasó en ese tiempo. Y Daniel en aquella época era joven, tenía 16, 17 años, y le tocó vivir en carne propia la destrucción de su propio país, del país que amaba, del país que ha vivido una gloria anterior. Y como les comentaba anteriormente, él fue llevado a Babilonia como parte del linaje del real de los príncipes, porque lo que Nabucodonosor, como le llamamos en un momento, decidió es: bueno, yo voy a traerme a lo mejor. Destruyó el pueblo y destruyó gran parte de la población, pero el linaje de los sacerdotes, el linaje de los príncipes, de los reyes, era un tesoro muy valioso. Y Nabucodonosor lo sabía. Entonces él decide decir: a estas personas me las apartan y me las traen para acá, y yo voy a educarlas a la forma, bueno, lo que pensaba él, a la forma de que lo hacía Babilonia. Pero Daniel tenía un propósito. Él conocía su propósito. Y cuando tú conoces tu propósito, mi hermano, cuando tú sabes a dónde vas, no hay viento que te pueda desviar. No hay situación,
que te puede desviar. Él sabía que él era un príncipe. Él sabía que era de ese linaje escogido del pueblo de Dios. Independientemente del trato que le dieron, de la situación que vivieron, él decía: yo sigo siendo un príncipe. Porque las circunstancias, el entorno, no cambia eso, no lo modifica. Lo que Dios te ha dado, el tesoro que Dios te ha dado en tu vida, ese tesoro es eterno. Y él sabía: yo soy un príncipe, yo soy un rey, llevo luz en mi ser. Él sabía que era portador de la gloria de Dios. ¿Cuántos portadores de la gloria de Dios hay aquí? Yo te quiero decir esta noche que tú eres portador de la gloria de Dios, de su gracia, de su amor y de su poder. Y él sabía, fíjense, es muy interesante porque hay un momento en que Dios quita la gloria del templo y se separa, y Dios se va del templo. Y el pueblo se queda sin Dios, que se manifestaba tan poderosamente en ese templo. Pero él sabía: yo llevo la gloria también, yo llevo ese poder. La gloria está en mí. Yo soy un contenedor de esa gloria, de esa gracia. Y esa gloria y esa gracia la voy a llevar a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, a donde quiera que camine. A cualquier pueblo voy a llevar. Yo te quiero decir esta noche que tú eres portador de esa gloria. Donde quiera que tú vayas, tú llevas esa gloria y ese poder. Y mira, mi hermano, no importan las circunstancias, no importan los problemas, no importan los obstáculos, no importan los inconvenientes, no importan las contradicciones, no importa lo que suceda a tu alrededor. Tú eres un portador de la gloria de Dios. Eres un portador de ese poder de Dios. Tú lo llevas dentro de ti, y eso trasciende a las circunstancias, trasciende a tu entorno, trasciende al problema. Donde quiera que tú vayas, tú llevas ese poder y esa gloria. Y ese poder, esa gloria es transformadora. Ese poder, esa gloria, cuando se utiliza, cambia, transforma, renueva. Y Daniel sabía todo eso. Daniel sabía que era portador de esa gloria, de esa gracia, de ese poder. Esa revelación va contigo. Esa revelación camina contigo. Porque somos dignos representantes de Dios cuando caminamos en base a su palabra. Él sabía que no debía contaminarse, que no podía contaminarse. El problema es cuando te conectas con otro tipo de pensamientos. Y cuando te conectas con pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó. Ellos se conectaron, como lo comentaba, el pueblo se conecta con los ritos, con la cultura, con las formas, con los sacrificios de este pueblo. Se conectaron con la mentira, con la iniquidad. Y al hacerlo, automáticamente tú te desconectas del propósito que Dios tiene contigo. Es decir, tú no puedes estar conectado a dos fuentes. Eso no es posible. Cuando hay una desconexión de una fuente y te conectas a otra fuente, esa fuente alterna ya no está, ya no existe. Entonces ellos, al desconectarse de los planes, de la palabra de Dios, de lo que Él les ha hablado durante años, durante generaciones, se desconectan del plan, del diseño y del propósito profético que Dios tenía para su vida. Hubo una desconexión total del pueblo de Dios. Es como cuando tú has escuchado una estación de radio, ¿no? La estás sintonizando, pum, la sintonizas. De repente se te ocurre: no, es que quiero escuchar otro tipo de música. Ahora quiero escuchar a Adrián. Le cambias, pues ya no escuchaste la otra. Es decir, tú no puedes conectarte a dos fuentes. O estás en una o estás en otra. Cuando tú te conectas a los pensamientos de Dios, te conectas a la presencia, te conectas al plan, al diseño, te conectas al propósito que Dios tiene para tu vida. Estás en sintonía con eso. Y estoy hablando de una conexión mental, estoy hablando de una conexión de los pensamientos, de la forma de ver las cosas. Es por eso que es tan importante meterse a la palabra, porque la palabra es la que te conecta al corazón de Dios, porque la palabra es la que habla acerca de la voluntad de Dios. Es decir, diciéndolo de otra forma, tú no puedes hacer la voluntad de Dios ajeno a la palabra. Eso sería imposible. Y cuando tú estás conectado a otra fuente, te desconectas automáticamente de la fuente viva, que es la palabra. Y esta mezcla de dos conexiones no existe. Y el pueblo lo que hizo fue desconectarse completamente de la fuente de la vida, de la fuente principal, para conectarse a una fuente que no tiene nada que ver con el propósito y con la voluntad de Dios. Y Daniel sabía
sabía todo esto. Él había sido educado como príncipe, sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios. Y qué tremendo, mi hermano, porque yo me pongo a pensar, imagínate Daniel, él vivió una época de hambruna, por así decirlo, en Judá. Y cuando digo hambruna, es que no había nada de comer. Y cuando digo que no había nada de comer, te digo que cocinaban a sus propios hijos para comérselo. A ese grado de degradación. Pero Daniel sabía que no tenía que contaminarse. Entonces imagínate tú, venir de un estado completamente de una hambruna física, de no tener que comer absolutamente nada, y llegas a un lugar en donde te dicen, mira, te presento los mejores manjares para que te los comas. Debió de sido fácil o difícil para Daniel decir que no. Si entendemos o si podemos ver este contexto, cuando el rey de Babilonia le dice, vamos a dar una comida especial, le estaba ofreciendo lo mejor que había en Babilonia a hombres que no tenían nada. Y qué convicción, es decir, ese es el poder del propósito, mi hermano. Cuando tú tienes un propósito, nada te desvía. Cuando tienes un propósito, caminas conforme a la voluntad de Dios. Cuando tienes un propósito, no hay nada que te cambie o no hay nada que te mueva de lo que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y eso era Daniel. Daniel estaba muy claro. Daniel nunca fue contaminado. Todos en el palacio comían eso. Y él pudo haber dicho, yo soy un príncipe también, tengo derecho a esos alimentos. Sin embargo, él lo rechaza porque tenía una convicción en su mente y en sus pensamientos de que esos alimentos no los podía comer. Y no los podía comer por algunos motivos. El primero era que esos alimentos probablemente eran alimentos que estaban prohibidos por la ley de Dios. Es decir, los judíos en aquel tiempo no podían comer cualquier cosa. Había alimentos que eran prohibidos, que no se podían ingerir, por ejemplo el cerdo. Pero hay otro tipo de animales que no se podían comer. Entonces Daniel no sabía y ellos no sabían qué tipo de alimento era. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es que probablemente estos alimentos habían ofrecido a dioses paganos. Habían estado en altares paganos. Entonces era una combinación sumamente peligrosa. El rey quiso de alguna manera involucrarlo, sacarlo mejor de Jerusalén y envolverlo en una cultura completamente contraria a la palabra de Dios. Y eso fue lo que él intentó hacer. Pero Daniel tenía esa gracia, tenía esa sabiduría. Y él sabía que consumir esos manjares lo iba a apartar del plan y del propósito de Dios. Que cada bocado que él hubiera hecho de la carne, del alimento, del vino que hubiera tomado, hubieran truncado, hubieran detenido los planes que Dios tenía, porque cada bocado iba a empezar a cambiar una forma de pensar. Y así pasa en la vida. Damos un paso, pero no tenemos que darlo y decimos, bueno, no pasa nada, y doy otro. Luego vuelvo a dar otro paso. Y en ese proceso uno se va acostumbrando a hacer las cosas. Daniel, y hay veces en la vida hay que ser categóricos, mi hermano. Y Daniel dijo en un principio, no voy a probar de esos manjares. Él no quería estropear o bloquear el destino profético que Dios tenía para su vida. Y aunque eran muy tentadores, se veían muy deliciosos, se veía que no era la comida en sí, si era lo que llevaba esa comida. Y era la conexión que tenía esa comida. Porque él quería estar en la frecuencia correcta. Tenemos que estar en la frecuencia correcta, en la frecuencia de Dios. ¿Cuántas personas, cristianos, se alejan de la presencia de Dios por pequeños detalles? Por un sí o por un no toman decisiones diferentes. Amén. Y mira, hace unos días fui a ver la película del Rey León. Es un remix de la película de hace 10 años, 15 años, yo no sé. Pero es una película muy interesante que habla del poder de la mentalidad y del pensamiento. Porque la primera parte de la película, el Rey León padre, cuando presenta a Simba y le enseña todo el reino, le dice, mira, hasta donde toca la luz es nuestro reino, menos las tinieblas. Todo esto es mío y va a ser tuyo algún día.
El Rey León le enseña a su hijo una forma de pensar de rey. Él quería que fuera sucesor, él era sucesor natural. Y los pensamientos del rey León, de Simba, eran pensamientos de reino, eran pensamientos de conquista, eran pensamientos de progreso, eran pensamientos de autoridad, eran pensamientos en donde todo el resto del reino iba a ser bendecido. Eso le enseñó el rey a Simba. Pero cuando sucede la historia que el hermano del rey trama para matarlos y hace el convenio con las hienas para la estampida y culpa a Simba, estoy responsable de todo, Simba se va. A mí me parece muy interesante, cuando él se va, él se aleja del reino. Es como cuando nosotros nos alejamos un poco de la palabra, aún mucho de la palabra, ¿no? Y pensamos, bueno, es que la conocemos, la tenemos, pero él se aleja físicamente. Y a veces el alejarse físicamente es como alejarse también mentalmente. Él se aleja y llega a un lugar donde hay una forma de pensar completamente diferente. Se encuentra con Simón y con Pumba y empieza a decir, es que no te preocupes, sin preocupaciones la vida es mejor. Si los problemas se presentan, dale la espalda a los problemas. Y él dice, pero esto a mí no me lo enseñaron así. Y de repente él ya empieza a pensar conforme piensan Timón y Pumba. Y es interesante ver cómo en la película empieza a pensar tanto como ellos, que empieza a comer lo que ellos comen: gusanos, larvas, mariposas. Yo decía, bueno, ¿cómo lo hizo para sostenerse con esa comida? No, pero al final lo que me refiero es cómo él cambió su forma de pensar tan rápidamente. Y tú puedes decir, bueno, es que era un cachorro, ¿no? Pero él cambió su forma de pensar, de la forma de pensar del reino a una forma de pensar completamente opuesta, que lo convirtieron en una persona completamente diferente. Porque recordemos que pensamiento es destino. Y él estaba feliz en ese lugar. Fuera del propósito que él tenía como rey, él estaba feliz en ese lugar. No había preocupaciones, había una comida muy particular, pero no había problemas, pero estaba completamente fuera del propósito para el cual él había nacido. Y eso nos sucede, hermanos, cuando nos alejamos. Y no quiero hablar necesariamente de alejarte físicamente de la iglesia, cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Poco a poco nuestra mente se van minando otros tipos de pensamiento que no son los pensamientos del plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Le pasó a Simba. Él empezó realmente a tener una vida completamente diferente, ¿no? Y el reino estaba en oscuridad, el reino estaba en tiniebla, y él ahí estaba muy contento y él estaba muy feliz. Pero de repente lo confrontan, y es como cuando los profetas confrontaban al pueblo de Dios. Fue confrontado él por Nala y por Rafik, que decía, espérate, tú no perteneces a este lugar. Tus pensamientos te han llevado a este lugar, pero tú no perteneces a este lugar. Tus pensamientos y ese sentido de culpa que él tenía lo llevó a ese lugar. Pero tú eres un rey y tú tienes que reinar en otro lugar, y tú tienes que estar en otro lugar. Y de repente se da cuenta y dice, es cierto, ¿no? Y recuerda todo lo que su padre le dijo en un momento, y él regresa con ese poder, con esa conquista y con esa autoridad para reinar como debía él estar reinando. Y nunca es tarde, mi hermano. De repente nos podemos desviar un momento del propósito, del plan de Dios, pero siempre hay que estar atentos a escuchar la voz de Dios, porque en cualquier momento vamos a regresar a cumplir ese plan, ese propósito. Y yo te quiero hablar esta noche a ti, si tú en algún momento, y a mí también me hablo, si en algún momento te has alejado, si en algún momento has perdido el rumbo, conéctate otra vez con la palabra, conéctate otra vez con la predicación, conéctate otra vez con lo que Dios te ha hablado, que tú sabes que te ha hablado y que es una palabra para ti. Conéctate otra vez para que regreses a recuperar lo que el enemigo te ha quitado. Porque el enemigo a veces nos roba las cosas.
y ataca directamente a nuestro pensamiento para hacernos a un lado y para destruirnos. Pero Daniel era un hombre sabio. Fíjate qué interesante, Nabucodonosor era el hombre más importante en ese momento en la tierra. Por lo menos en el mundo conocido, tenía un reinado de poder muy grande, pero Daniel jamás confió en su consejo. O sea, no importaba lo que Nabucodonosor era como rey, lo que representaba como jefe de una nación. Daniel sabía que lo más importante para él era la palabra de Dios. En los Salmos dice 146:3, dice: no confíes en los príncipes en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Daniel no confió en Nabucodonosor en ningún momento. Sabía que tenía que estar ahí, sabía que había sido llevado, pero él sabía que lo importante era seguir los preceptos y la palabra de Dios. Y cuando hablo acerca de confiar, hablo específicamente en confiar el plan y el propósito y la salvación que Dios tiene para nuestra vida. Es decir, tenemos que seguir confiando en las personas, confiando en la esposa, en los hermanos, en los hijos. No me refiero a ese tipo de confianza. Tendríamos que confiar. Si desconfiáramos de todo, pues obviamente sería un caos, ¿no? Pero lo más importante, lo central de nuestra vida, es lo que Dios nos ha hablado, es lo que Dios nos ha dado y lo que Dios tiene preparados para nosotros. Cuando me refiero a confianza, esa confianza en nuestra salvación, esa confianza en nuestro destino profético. Nosotros no confiaríamos la salvación en nadie más. La salvación viene de Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús somos salvos. No podemos confiar ni en Mahoma, ni en Buda, ni en ningún líder, ni en ningún presidente, porque sabemos que la salvación solamente viene de Dios. Y es de Dios, y es el tesoro más importante que tenemos. Daniel lo sabía, lo entendía de una manera diferente. Él sabía que la salvación del pueblo de Israel iba a ser a través de Dios, no a través de Nabucodonosor. Es decir, lo que Nabucodonosor dijera e hiciera, lo que le pidiera, no era necesariamente, y de hecho no era la voluntad de Dios. Entonces nuestra salvación tiene que estar confiada o tiene que estar anclada en los planes, en el propósito y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo siempre lo he pensado, mi hermano, el tesoro más precioso es la salvación. Cristo Jesús es lo más importante, ese Cristo glorioso, portentoso, que nos salvó, que nos sanó, que nos bendice, que su nombre es poderoso, porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo para salvación. Esa confianza en esa salvación no la podemos cambiar, no puede ser comparada con nada. No hay tesoro en la tierra que se compare con eso, mis hermanos. Y Daniel veía como los pensamientos de Nabucodonosor como simplemente como pensamientos que son polvo y van a la tierra. No son los pensamientos que trascienden, no son los pensamientos eternos de Dios. Y mira, lo que le pasó a Daniel fue un poco lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. Cuando Adán y Eva estuvo en el huerto y la serpiente, el enemigo, tentó a Eva, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, le enseña algo que era apetitoso, que era agradable a los ojos, que era codiciable para tener. Igual que Nabucodonosor le ofrece a estos hombres algo codiciable para tener. Le ofrece lo mejor del reino, lo mejor que él tenía. Y tú sabes que con Adán y Eva fueron abiertos sus ojos, y entonces ellos caen en un estado en donde la gloria y el poder de Dios que tenía para su vida, es decir, ellos pierden el propósito de Dios al tomar eso. Y Daniel, yo creo que sabía eso, decía, bueno, en algún momento la tentación, o en algún momento lo que es tan codiciable para los ojos y que es contrario a la palabra de Dios, nos lleva a la perdición, nos lleva a la destrucción. Lo mismo sucedió con Adán y con Eva. Y él dijo, yo no quiero llegar a ese estado, yo no quiero comer eso. Porque en el huerto del Edén, a través de cada mordida que le dieron, empezaron a tener conciencia de pecado, pero la gloria se empezó a alejar de ellos. Y de estar vestidos de la gloria y del poder de Dios,
fueron vestidas de túnicas, de pieles y de animales mortales. Es decir, cambiaron la inmortalidad por la mortalidad, lo eterno por el polvo. Y eso lo hemos leído y lo conocemos muy bien en el libro de Génesis. Adán y Eva fueron despojados. Y yo creo que Daniel entendía eso y él quería que esa gloria que él tenía y ese poder que él tenía que seguir con él. Porque él sabía que tenía un plan y un propósito dentro de ese pueblo. Que él iba a ir en algún momento para liberar a ese pueblo y para que ese pueblo regresara a cumplir el propósito eterno que tenía Dios con ellos. Y Dios se manifestó en Daniel de una manera poderosa, de una manera gloriosa, porque después de haber evitado ese tipo de comida, la palabra de Dios dice que ellos fueron llenos del conocimiento y de la inteligencia de Dios. Es decir, cuando tú caminas en el plan y el propósito de Dios, tú activas esos dones que tú tienes, esos talentos que tú tienes, ese plan que tú tienes, ese propósito que tú tienes, que a veces pensamos que está adormecido, pero ahí está. Pero tú empiezas a caminar con los planes y en los propósitos de Dios, empiezas a alinearte, a sintonizarte, a sincronizarte, una gloria empieza a venir a tu vida. Y es lo que pasa con Daniel. Esa gloria empezó a venir a su vida. Y esa gloria va a llegar en el momento que tú más lo necesitas. A ver, en el momento que menos lo esperas, pero que más lo necesitas, ese poder y esa gloria. Porque va a haber circunstancias en tu vida donde tú la vas a utilizar. Pero tienes la certeza que cuando tú has caminado en la palabra de Dios, cuando tú has caminado en el plan, en el proyecto, en el propósito de Dios, algo va a suceder para que Dios se glorifique, para que Dios se le dé toda la gloria y toda la honra. Porque dice la palabra de Dios en Daniel que estos muchachos les dio conocimiento, inteligencia de todas las letras y ciencias, y en él tuvo entendimiento en visión y sueños. Son los galardones que tenemos en la tierra por cumplir el plan de Dios. No solamente hay galardones en el cielo, mi hermano, que son galardones eternos y tal vez son los galardones más gloriosos. Hay galardones en la tierra. Cuando tú alineas tu pensamiento y tu forma de pensar con los planes de Dios, tienes acceso a esa gloria, tienes acceso a esos galardones. Y Nabucodonosor, hay estos jóvenes mucho más sabios que cualquier otro rey, que cualquier otro sabio, que cualquier otro astrólogo, que cualquier otro mago. Y Dios se glorifica en Daniel de una manera muy específica, de una manera muy particular, porque viene una situación extrema en el país. Nabucodonosor tiene un sueño muy particular. Tú conoces el sueño de una estatua, no lo voy a decir, pero ese sueño él quiere que se lo interpreten. Y no había sabio ni astrólogo que lo pudiera interpretar, porque imagínate tú, él cita a los sabios y le dice: quiero que me interpreten este sueño. Y los sabios le preguntan: pero ¿cuál es el sueño? Bueno, ustedes díganme cuál es el sueño. Imagínate el nivel de dificultad. Y los sabios y astrólogos dicen: es imposible, mi rey. Ninguna persona en la tierra, ningún ser humano puede conocer lo que usted ha soñado. Ese sueño que ha tenido es imposible. Díganos mejor el sueño, nosotros le damos la interpretación. Y le decía: no les voy a decir el sueño, ustedes tienen que decirme el sueño. Y le decían: es que solamente los dioses, ellos tenían dioses que moran, podrían interpretar ese sueño. Y le dice: bueno, si no puedo interpretar ese sueño, voy a destruir a todos los magos, a todos los sabios, a todos los astrólogos y a toda la corte que él tenía. Imagínate, él emite prácticamente una carta, un edicto que dice: voy a destruirlos a todos absolutamente. Pero es cuando me refiero que en los momentos más extremos es cuando el poder y la gloria de Dios se manifiesta. Porque de repente cuando Daniel recibe la noticia dice: pero ¿cómo que nos van a matar? Porque él se encontraba dentro de esos sabios. Es decir, Daniel estaba dentro de los sabios. Si Daniel hubiera muerto, hubiera sido asesinado igual que el resto. Dice: bueno, que no debe de ser necesariamente así. Yo voy a orar al Dios de los cielos, al Dios de gloria, para que me dé esa interpretación y para que esa palabra pueda venir a mi vida. Porque él confiaba nuevamente en el Dios de los cielos, en el Dios que lo había llevado ahí en una situación extrema, en una situación muy difícil y muy delicada, pero él lo había llevado ahí. Daniel sabía que siempre había un plan, porque como lo he comentado anteriormente, Daniel era un hombre de plan, era un hombre de propósito. Y bueno, Daniel dice: bueno, después de estar con los eunucos, dice, se va con Ananías, con Misael y con Arcías,
y piden la misericordia de Dios, se aclaman a Dios para que Dios abra los cielos y pueda revelar ese misterio del sueño, y sus compañeros y él no perezcan y no mueran. Y Dios le da esa revelación, le habla acerca del sueño, le da el sueño, y no solamente le da el sueño, le da la interpretación del mismo. Pero Daniel tuvo ese momento, esa comunión con Dios, previo a poder ir con el rey directamente, decir: yo sé lo que tu rey ha soñado, yo sé la interpretación, y poder evitar esa masacre y esa matanza en el reino. Entonces, un punto muy importante, mi hermano, es ¿qué fue lo que hizo Daniel? Meterse al secreto de Dios. Hay dos temas que yo quiero que te lleves esta noche. Un tema es el poder transformar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, a través de la palabra, a través de lo que Dios te ha hablado. Es el único mecanismo de transformación que puede haber, de una transformación gloriosa. Cuando tú empiezas no solamente a conocer la palabra, sino para vivirla, empieza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, y empiezan a alinearse tus pensamientos al plan y al propósito de Dios. Ese es un tema. Y el otro tema es que Daniel, él se mete a la cámara secreta a orar y a pedir las misericordias y al Dios del cielo. Porque, como dice en el libro de Jeremías, cuando el pueblo se había descarriado, Jeremías, Dios le dice a Jeremías: si mi pueblo hubiera estado en mi secreto. Estar en el secreto de Dios es estar en esa comunión y en esa intimidad con Dios. Estar en el secreto de Dios es aislarte de todas esas voces que te hablan durante todo el día, las 24 horas, y que esas voces a veces son confusas. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que aislarte. Cuando tú estás en el secreto de Dios, cuando tú estás en esa comunión, con esa intimidad con Dios, Dios te empieza a hablar. Y a mí me parece muy interesante cómo Dios le dice: si mi pueblo hubiera estado en mi secreto, si mi pueblo hubiera estado en mi secreto, ellos hubieran conectado con mi pensamiento. Y si hubieran conectado con mi pensamiento, se hubieran desconectado del pensamiento de los profetas falsos, y se hubieran conectado al pensamiento de los profetas que yo había enviado, y el pueblo hubiera sido salvado. El estar en el secreto de Dios nos lleva a escuchar la voz de Dios, esa voz que confirma la palabra que ha sido hablada, la palabra que ha sido predicada. Cuando tú caminas en el secreto, caminas en la voluntad de Dios, caminas en el plan de Dios, caminas en el propósito que Dios te ha dado. Es conectarte con la mente de Dios, tu mente con la mente de Dios. Es pensar a transformar nuestra mente como la mente de Cristo. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios siempre nos muestra cuál es el camino que tenemos que andar, mi hermano. Dios siempre está atento en darnos las pautas para ver hacia dónde tenemos que caminar y qué es lo que tenemos que hacer para poder despertar esa buena palabra en nosotros. Porque acuérdate que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para ti son buenos todos. Por eso dice el Señor que son tan altos los cielos como la tierra de tus pensamientos con sus pensamientos, porque son tan sublimes sus pensamientos, y los pensamientos de Dios son pensamientos de bendición, son pensamientos de amor, son pensamientos de gracia. Porque cuando tú caminas en tu propia opinión nada más y en tus propios pensamientos, pues caminas en tinieblas y caminas en oscuridad. Como en el Rey León, ¿no? En la película del Rey León, cuando Simba estaba apartado, el reino estaba en tinieblas. Y en la película se ven las tinieblas físicas y está oscuro el reino, ¿no? O sea, hay maldad, hay hambruna, hay escasez. ¿Por qué? Porque ellos se conectaron a la mentalidad de Scar, que era una mentalidad de tinieblas, que era una mentalidad de mentira, de engaño, de codicia, y todo se volvió oscuro.
Y lo mismo sucede en lo espiritual. Es decir, no hay esa oscuridad física, pero hay una oscuridad de plan, hay una oscuridad de propósito, hay una oscuridad de diseño, porque estás completamente fuera del plan y del propósito de Dios. El reino completo estaba fuera del plan y el propósito de Dios. Y estaban viviendo directamente las consecuencias. Estaban lejos de los pensamientos de Dios y del rey. Pues solamente, mis hermanos, a la luz de la palabra podemos entender los pensamientos de Dios. No hay otro método, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bendición, son pensamientos de amor. Por eso Dios quiere continuamente despertar esa palabra en nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Amén. Dios quiere despertar esos pensamientos de nosotros. Daniel, en el reino de Babilonia, en ese reino oscuro, fue una luz en las tinieblas. Dios quiere que a través de su palabra hagamos esa sustitución de pensamientos. Estamos siempre a tiempo, mi hermano, para cambiar esos viejos hábitos que por años nos han llevado a un lugar lejos del plan y el propósito de Dios. Yo no sé de tu vida, yo no conozco de tu vida, pero yo sé que hay veces caminamos en dirección contraria o en dirección opuesta a donde Dios nos quiere llevar. Y la única luz que tenemos es la palabra, es la presencia de Dios, es la predicación, lo que tú ya conoces, lo que tanto hemos leído, lo que tanto se ha predicado. Es lo que nos va a llevar una vez a que se cumpla ese plan, ese propósito de Dios. Y Dios tenía un plan para el pueblo en Babilonia. Y eso está en el profeta Jeremías. Dice que cuando se cumplan 70 años los visitaré. Es decir, vivieron 70 años bajo un yugo terrible, porque Daniel empezó con Nabucodonosor y terminó con los reyes persas. Al final Daniel ya era un anciano de una edad muy avanzada, pero había un propósito. Daniel sabía que Dios los iba a liberar. Y Dios, después de 70 años, manda su palabra y despierta la palabra en ellos. Es decir, cuando despierta Dios la palabra en ti, hay esa voz interior. El pueblo que estaba cautivo en Babilonia empezó a sentir esa necesidad. Empezó a sentir que Dios les hablaba, empezó a sentir que era el tiempo y que era el momento en que tenían que regresar. Pero no dependía de ellos regresar. Ellos estaban cautivos. Pero cuando Dios empezó a darles esa palabra, ese impulso para poder regresar a Jerusalén, lo cual el plan y el propósito de Dios, también tocó el corazón del rey que estaba en ese momento en el lugar. Y el rey decidió, sí, ellos tienen que regresar. Y después de 70 años se cumple la palabra de Dios y ellos dejan de estar cautivos en ese lugar. Dejan de estar en ese lugar de tinieblas y de oscuridad para empezar a caminar en el plan y el propósito de Dios. Se rompe ese cautiverio, mi hermano. 70 años. Yo quiero decirte en esta noche que Dios nos quiere liberar, mi hermano. Dios nos quiere sacar de ese cautiverio. Hay veces que estamos cautivos de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones, que estamos cautivos en hábitos destructivos, en conductas destructivas, en situaciones que nos llevan a nada y no sabemos cómo salir de ese lugar. Pero Dios tiene una palabra para nosotros, Dios tiene una palabra para tu pueblo y Dios quiere desatar ese poder, esa gracia y esa unción especial para romper esos yugos en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier yugo que haya en este lugar, cualquier situación que sea adversa a la voluntad y al plan de propósito de Dios, debe ser quebrantado por la palabra para que pueda caminar en libertad, porque Dios quiere ser libre. Dios quiere que camines en una situación conquistador, de poder, de revelación, que conquista lo que Dios tiene reservado para tu vida. Dios tiene reservado grandes cosas para tu vida. Tú tienes una unción de rey, tú estás hecho para la grandeza, pero hay veces esas pequeñas ataduras
nos impiden llegar al lugar que Dios nos tiene destinados. Pero es a través de la voluntad, de la palabra, del estar en comunión e intimidad con Dios, que Dios rompe esas ataduras. Y Dios va a romper esas ataduras en tu vida para que tú puedas caminar en libertad, para que tú puedas caminar como un conquistador, como un rey en grandeza, para que tú puedas lograr el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene cosas grandes para tu vida, cosas que tú sabes, mi hermano, cosas que te ha hablado, cosas que se han predicado, cosas que Dios te ha revelado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque tú estás destinado para la grandeza, estás destinado para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en las personas que están en tu vida. Y Dios no va a descansar hasta ver que esa gloria se manifieste en ti. Y esas ataduras y ese cautiverio espiritual y esos hábitos destructivos, Dios los quiere romper para llevarte al lugar que tú tienes que estar. Ese lugar de gloria, de gracia y de poder. Ese lugar que Dios ha reservado para ti. Ese lugar que Dios ha reservado para los santos, para la linaje especial, para gloria y para honra de su nombre. Santo sea su nombre, amén. Santo sea su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú tienes una palabra que liberta, Señor. Tú tienes una palabra que rompe yugos, ataduras, Señor, que nos lleva, Señor, del cautiverio a la libertad en Cristo Jesús, Padre amoroso. Somos seres, Padre amoroso, hechos a tu imagen y semejanza, que hemos sido transformados por tu palabra, Señor. Permítenos perseverar en ella, Señor, y caminar, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pon esa convicción, ese propósito, Señor, que pusiste en el corazón de Daniel, Señor, que no se desvió, Señor, ante los problemas, ante la adversidad, Señor, ante la hambruna, ante la muerte, Señor. Aún a ver a su pueblo destruido, Él siguió fiel a ese propósito. Yo te pido en esta noche, en nombre de Cristo Jesús, Señor, que ese propósito que te has puesto en el corazón de mis hermanos, ese propósito que ellas conocen, sea inamovible, Señor. Que nada lo pueda cambiar, que nada lo pueda mover, Señor, porque es un propósito eterno, Señor. Es un propósito de gloria, Señor. Es un propósito que tú has puesto en su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que ese plan y ese propósito, Señor, y ese diseño, Señor, quede anclado en sus vidas, Padre amoroso, Señor. Y que ningún demonio, Señor, ninguna adversidad, ninguna contradicción, oh Padre Santo, los lleve a otro lugar, Señor. Que como Daniel, Señor, caminó, Padre amoroso, Señor, en medio, Padre amoroso, de la destrucción, de la maldad, de la iniquidad, Señor, en medio de un pueblo con una cultura tan adversa, tan diferente, pero tan atractiva, Señor. Que las luces del mundo, Señor, no nos atraigan, Señor, para desviarnos de ese plan y ese propósito que tienes para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, vivir, oh Padre amoroso, y caminar, Señor, conectados siempre con tus pensamientos, conectados con tu corazón, Padre amoroso, Señor. Que no nos desviemos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra, Señor, para poder caminar en base a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Santo sea su nombre. Dar un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Espero que esta palabra haya sido de